fueran étnicos, culturales o políticos, como parte de una limpieza necesaria. De hecho, las teorías raciales, la idea de higiene racial, la eutanasia y el darwinismo social, que están en la base de los genocidios del siglo XX, proliferaron al mismo tiempo que se desarrollaba el estudio científico de los bacilos y la forma de contenerlos mediante la higiene. Todos los genocidios han partido de una idea cercana al totalitarismo, la de que no había límites en lo que se podía hacer y en lo que era legítimo hacer en beneficio de un objetivo superior, el bien de la nación, la pureza de la raza o la revolución. El lenguaje que equiparaba a ciertos grupos con parásitos, bacterias o ratas preparaba la justificación de su exterminio para salvaguardar la salud del conjunto del cuerpo de la nación. Como sabemos, este concepto de limpieza étnica se utilizó profusamente por las fuerzas serbias en la Guerra de los Balcanes en los años 90. El nivel alcanzado por los estudios sobre genocidios permite apartarse de la tentación de interpretarlos como una recaída en la barbarie de tiempos pasados o como una supervivencia de prácticas arcaicas. Por el contrario, cuando decimos que el siglo XX es el siglo de los genocidios propiamente dichos, es porque consideramos a los genocidios como producto de la modernidad. Son fruto del encuentro entre ciertas tensiones que genera la modernidad, como el conflicto de clases o como su antídoto, la utopía de la nación uniforme, eso por un lado, y por otro, los medios técnicos que la modernidad pone al alcance del poder, especialmente la burocracia del Estado, la ciencia y la industria modernas. Aunque esta relación entre modernidad y genocidio es admisible, no está exenta de paradojas, pues por otra parte en el siglo XX se dan condiciones de movilización de masas y de peso de la opinión pública que hacen que este tipo de crímenes no puedan realizarse impunemente a la luz del día, sino que deban camuflarse y negarse por sus mismos perpetradores. Por ejemplo, realizando las matanzas en lugares lejanos y cerrados, dejando las operaciones en manos de fuerzas paramilitares o cuerpos de Estado que actúan en secreto, y sobre todo cubriendo la campaña del genocidio con cortinas de humo y discursos negacionistas. Efectivamente, el genocidio es hijo de la modernidad con todas sus paradojas, y especialmente de ese vehículo predilecto de la modernidad que ha sido el Estado Nacional. La utopía del Estado-Nación, surgida en los siglos XVIII-XIX y desarrollada hasta sus últimas consecuencias en el XX, era la de ordenar la realidad en un sentido uniformizador y centralizador, que exigía deshacerse de todos los elementos inasimilables, fueran estos gitanos, judíos, indígenas o parias de cualquier tipo. En ese sentido, se ha llegado a decir que el genocidio respondía a la búsqueda del orden artificial del jardín. Esto es de Bauman. La búsqueda del orden del jardín como un orden artificial que considera dañino para la armonía y la belleza del conjunto la existencia de malas hierbas o los parásitos, lo que justifica que se arranquen o se fumiguen. El genocidio, por tanto, como dice Bauman, es un trabajo de jardinería. Bueno, pues con esta introducción he completado mi tiempo y me voy a quitar de aquí para que podáis hablar desde este extremo que os verán mejor. Sí, ahora voy. Espera, voy a poner... Sofía Rullos es la abogada que ha seguido todo el proceso de la acusación de como genocida a Efraín Riosman y a otros responsables directos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como yo voy a usar un PowerPoint, me voy a poner aquí para poder ir viendo las diapositivas mejor. Muchas gracias a las organizadoras por haberme invitado. Es un honor para mí estar aquí. Cualquier oportunidad que se me brinda para poder hablar de este proceso histórico, pues yo la aprovecho. Como han dicho, yo he participado en este proceso
eso en apoyo a CalDH, al Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, que ha sido la acusación particular, y también en el caso abierto aquí en la Audiencia Nacional, que no nos va a dar tiempo a hablar mucho, bueno, de hecho nada, porque solo tengo 15 minutos para hablar, pero que ha sido sigue siendo, porque todavía no se ha cerrado, un caso que se ha llevado en España de manera paralela en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Pero centrándonos en el proceso abierto en Guatemala, quiero empezar con esta diapositiva, que es una diapositiva en la que veis la trasera de un autobús en Guatemala con una foto de un ángel, que es una de las fotos del REMI, era una de las portadas del REMI, que grita por toda la ciudad si hubo genocidio. En reivindicación de las víctimas es la primera que pongo, en reivindicación de la justicia. Pásame eso, ¿no? Como ha dicho antes Miriam, el 23 de marzo de 1982 Ríos monta un golpe de Estado y se convierte en presidente de la República. Él estuvo ostentando ese cargo 17 meses y durante prácticamente un año también fue simultáneamente ministro de Defensa. Es muy importante recordar que él era el comandante general del ejército y era ministro de Defensa, de manera que tenía el poder absoluto sobre el ejército, y también como dictador representaba había reunido en su persona pues todos los poderes del Estado. Pasando a la siguiente. Como ha dicho el profesor Juan Pro, que me ha encantado todo lo que ha dicho, quiero utilizar esta diapositiva para comentarles una cosa. Tenemos que ver que el conflicto armado en Guatemala, que duró 36 años, desde 1960 hasta el 96, tuvo diferentes fases. Todo el conflicto se llevó a cabo en la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. No sé si ustedes saben lo que es. Sí, ¿verdad? Entonces no me detengo. En la persecución del enemigo interno durante los primeros años se tradujo en la persecución de todos los grupos e individuos que pudieran de alguna manera subvertir el orden político y económico establecido en Guatemala. Había un sistema que era un sistema patriarcal, racista y esclavista, que había que mantener, pues de esa manera eran subversivos y perseguidos profesores universitarios, sindicalistas y cualquier persona que pudiera pensar por sí misma. Eso, durante esos primeros años, durante los 60 y los 70, sobre todo se utilizó en la ciudad para perseguir la intelectualidad y los sindicatos principalmente. Y hubo sobre todo una persecución por la ejecución y por la desaparición forzada. Sin embargo, en los años 80, cuando llega al poder Lucas García, en el 78, perdón, se da una vuelta de tuerca más. Entonces ya no solo se persigue a los que intentan subvertir el orden establecido injusto, sino a todos los que potencialmente puedan llegar a subvertirlo. Y entonces, ya claro, es una locura, ¿no? Dice Jennifer Sirmer, una antropóloga norteamericana muy famosa, que en Guatemala todo el mundo era el enemigo, ¿no? Hombres, mujeres, niños. Y a partir del 78, cuando llega al poder Lucas García, ya se da una vuelta de tuerca más y dice, bueno, ¿quién es el enemigo? Ya no solo los que piensan y actúan de una manera, sino los que pueden llegar a cambiarlo. Y entonces en esa paradoja se dice, si la guerrilla que está intentando por la Fuerza Armada se alía con los indígenas potencialmente, si se unen a la guerrilla, pueden llegar a vencer al ejército. De manera que entonces ya los indígenas se convierten en el enemigo, no por lo que son, sino por lo que, políticamente, sino porque unidos a la guerrilla podrían ganar la guerra. Pero no hay que olvidarse del racismo. Como dice Marta Casals, el racismo es lo que precipita el genocidio. Pásame a la siguiente porque es que si no me enrollo.
Los indígenas isiles, que son una de las 22 etnias que habitan en Guatemala, que, como ha dicho Miriam, habitan en una zona que es muy pequeña, o sea, tiene entre los 3 pueblos, entre las 3 cabeceras municipales, no hay más de 22 kilómetros. Y los isiles habían sido considerados por el ejército como una etnia, así lo dicen en un escrito que se llama Operación Isil, que los indígenas isiles son rebeldes, no hacen el servicio militar. Como lo aborrezco tanto, se me da hasta se me olvida. No hacen el servicio militar, no son ladinizables porque tienen sus propias culturas, pues, tienen su propia lengua. Realmente son una etnia que está al margen de la Guatemala que se quiere. Entonces esa etnia, en particular, esa etnia es una etnia ya estigmatizada como el enemigo. De hecho, en los desclasificados de la CIA, que como ustedes saben, gracias a la CIA terminó la primavera democrática en Guatemala, el primer golpe de Estado que apoya a la CIA en América Latina es en Guatemala, y la CIA ya dice en 1982 que los isiles son rebeldes, que los isiles no son ladinizables y que lo que está haciendo el ejército es arrasar las aldeas en las que hay isiles y de esa manera quitarle el agua al pez a la guerrilla. Esa es la razón por la que se dan las matanzas, por la que se dan las ejecuciones y las violaciones de las mujeres. Eso es su estrategia militar, pero en el fondo lo que hay es un racismo dentro del Estado que quiere unificar a Guatemala y hacer de los indígenas que sean ladinizables, ladinizarlos, y de los que no son ladinizables, exterminarlos. El juicio contra Ríos Montt ha durado Guatemala desde el año 2000 y en la Audiencia Nacional se comenzó en 1999, un año antes, y durante 12 años en Guatemala las organizaciones de derechos humanos, CalDH y AJR, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos y la Asociación Justicia y Reconciliación, han liderado en solitario la tarea de la investigación